buscan satisfacer su curiosidad y sus deseos más allá del masoquismo. La experiencia se refiere al sadomasoquismo y esto viene en las novelas de Clive Barker, ya que Hellraiser es una crítica de las adicciones, el egoísmo y el sadomasoquismo en la búsqueda del placer en todas sus manifestaciones. Hay que enfatizar este hecho de que alguna vez los cenobitas fueron humanos, eso es muy importante. Esto nos da una idea muy general de lo que es Pinhead, de lo que fue y de sus cenobitas, y lo encontramos en la primera película de Hellraiser, pero esto no nos dice mucho todavía. La respuesta sobre el origen de Pinhead viene en capas. La segunda capa la encontramos en la segunda película, Hellraiser 2 Hellbound de 1988, donde Clive Barker nos lleva a dar un paseo por el infierno. En la segunda parte de Hellraiser, Clive Barker nos enseña al verdadero demonio que controla a los cenobitas, y este es Leviatán. Leviatán, según los libros de Cábala, fue creado por Dios en los primeros días de la creación y vive en lo más profundo del océano. Es representado como un gran monstruo marino, pero aquí Clive Barker lo representa como un diamante gigante que levita. Leviatán representa el árbol del conocimiento del bien y del mal en su forma más densa. Todas las malas inclinaciones y todas las formas de egoísmo están representados en el Leviatán. Y así como las adicciones en todas sus maneras y en todas sus formas, un adicto es la persona más egoísta y le rinde culto al Leviatán a través de sus adicciones. Hace del sexo su dios, hace del alcohol su dios, de las drogas su dios, y sin su dios no puede vivir. Eso es Leviatán, el egoísmo hecho demonio al recibir para uno mismo sin compartir. Ese es el dios de Pinhead y Clive Barker nos lo muestra en la segunda parte. Y más adelante en este video vamos a profundizar en las tres películas, pero primero debe de quedar claro quién es Pinhead. Porque Kirsty, a través de sueños y a través de sus investigaciones, descubre que Pinhead fue un humano y le hace recordar en la 2 a Pinhead y a los cenobitas que alguna vez ellos fueron humanos. En concreto, Pinhead fue un humano llamado Elliot Spencer, un capitán del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, y tras las experiencias traumáticas que vivió Spencer, al regresar de la guerra trató de encontrar refugio en todas las formas de placer, tanto permitidas como prohibidas. Se convirtió en un explorador en la búsqueda del placer para, según él, encontrar algo de paz, y cada vez fue más y más lejos, llegando a los límites de la experiencia, y cuando eso no fue suficiente, investigó en el ocultismo que había maneras de satisfacer sus fantasías masoquistas en el infierno. Fue entonces cuando Spencer viajó a Marruecos para buscar esta caja, la caja de Leviatán. Al resolver el acertijo de la caja de Leviatán, abrió un portal al infierno donde fue torturado de las maneras más horribles posibles, clavándole esos clavos en la cara y jalándole la piel con ganchos en el infierno. El soldado Elliot Spencer se convirtió entonces en Pinhead, el líder de los cenobitas, y fue en el infierno donde Elliot Spencer encontró una aparente liberación. La caja de Leviatán, por cierto, fue fabricada por el francés Philippe Lemarchand en 1784 por encargo de un burgués ocultista, el cual terminó de darle forma al instrumento llamándole la configuración del lamento. El cómo resolver el rompecabezas no depende solamente de sus engranajes. El ingrediente más importante para resolver el rompecabezas corre a cargo del que sostiene la caja y no es otra cosa más que el deseo auténtico y puro de encontrar nuevos placeres o experiencias, lo cual Spencer y los que abren la caja en todas las películas de Hellraiser tienen. El trastorno mental de Spencer, consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y su aborrecimiento por el mundo lo llevaron a la larga a resolver la caja de Leviatán, y al hacerlo se introdujo en un mundo paralelo al nuestro, donde el dolor y el placer son indivisibles y donde los conceptos como el bien y el mal escapan a definiciones certeras. El alma de Spencer se unió con el espíritu de Sipet Totek, el sacerdote oscuro del dolor, y una eternidad pasó saboreando los placeres de ese lugar. Entonces eso lo condujo finalmente a ser el líder de los cenobitas, seres que se encargaban de conceder el placer prohibido a quienes lo buscaban. El nombre de Pinhead le fue dado en Hellraiser 3 por la reportera Joy Summerskill, interpretada por Terry Farrell. También platicaremos de Hellraiser 3 más adelante, porque como te estaba contando, originalmente Pinhead fue servidor de Leviatán, y no es una entidad que se mande sola, por lo menos no en las tres primeras películas. Hellraiser 2 es muy importante porque la Final Girl, Kirsty Cotton, le recuerda que alguna vez fue humano a Pinhead, y en ese momento Pinhead se convierte en humano. Al recordar su parte buena, él y los otros cenobitas en la 2 regresan a su estado humano,
y de hecho se vuelven tan humanos que se sacrifican protegiendo a Kirsty de Leviatán y de su nuevo cenobita. Y ahora que ya sabemos un poco más del origen de Pinhead, vamos a platicar de sus habilidades y de sus poderes. La habilidad más agresiva de Pinhead es la capacidad para materializar cadenas gruesas con ganchos en sus extremos desde cualquier espacio en el que haya una sombra. Las cadenas las puede mover a voluntad y solamente basta su deseo para que las cadenas ataquen a sus víctimas como si fueran serpientes. Y mientras está en su dimensión, Pinhead es capaz de manipular la caja, recodificándola bajo nuevos patrones a su gusto. También puede permanecer de forma invisible hasta que pueda llevarse a su presa. Finalmente, la más peligrosa y más aterradora de sus habilidades es la capacidad de transformar humanos en cenobitas por medio de la tortura y la mutilación. En este acto muestra su especial sentido del humor, ya que sus víctimas se ven transformadas en monstruos que representan alguna característica que los distinguía en vida. Y ahora repasaremos las 3 primeras películas de Hellraiser. Empezaremos por la primera, Hellraiser 1, donde todo gira en torno a Frank Cotton, un verdadero cretino en toda la extensión de la palabra. Frank adquiere la caja de Leviatán al comprársela a un comerciante en Marruecos. De vuelta a su casa en Inglaterra, en un cuarto vacío, manipula la caja en un ritual, despertando así a los cenobitas y atrayéndolos a nuestro mundo. Frank es adicto a las drogas y al sadomasoquismo. Él muere despedazado por cadenas, anzuelos y garfios que se clavan en su piel y terminan por desmembrarlo mientras las criaturas se llevan la caja y vuelven a su mundo. Tiempo después, a esa casa llega su hermano Larry Cotton y su nueva esposa, ya que la primera esposa de Larry falleció hace unos meses y recientemente se acaba de casar con Julia. Lo que Larry no sabe es que la zorra de Julia se acostó con su hermano Frank varias veces antes de casarse y por eso su esposa se ha vuelto distante y fría con su legítimo esposo Larry. Durante la mudanza a la casa donde vivía Frank, Larry sufre una herida en la mano y parte de su sangre cae al suelo del cuarto donde Frank realizó su ritual. La sangre se filtra bajo las tablas del suelo e inicia la resurrección de Frank, pero solamente al principio es un esqueleto humano con pocos músculos y los órganos al descubierto. Julia de alguna manera se da cuenta de que Frank ha regresado de la muerte y lo ayuda a recuperar su forma humana, y esto lo logra llevándole víctimas para que Frank pueda nutrirse de su sangre, dejando solamente a los cuerpos como una cáscara sin vida que se llenan de gusanos con el tiempo. Julia seduce a varios perdedores para que su amante regrese a ser lo que era antes y lo logra. Kirsty, la hija de Larry, se da cuenta y enfrenta a Julia y a Frank, y se da cuenta de que Frank le tiene miedo a la caja de Leviatán. Entonces Julia escapa de la casa con la caja en un estado de shock al ver todo lo que vio y cae en medio de la calle totalmente desmayada. Al despertar se encuentra en un hospital psiquiátrico. Ya recuperada, ignorantemente abre la caja atrayendo a los cenobitas. Para evitar sufrir el mismo destino que su tío, Kirsty hace un trato con los cenobitas, revelándoles que Frank sigue vivo y que se ha escapado de su dimensión, se le ha escapado a los cenobitas, y les promete llevarlos a él para que sea castigado en vez de Kirsty. Tras salir del hospital, Kirsty corre a su casa para alertar a su papá, pero al llegar su papá le cuenta que al descubrir a su hermano en el ático lo asesinó. Sin embargo, Kirsty reconoce a Frank debajo de la piel de su papá Larry, por lo que huye tras herirlo. Y Frank, para recuperarse de sus heridas totalmente, asesina a Julia y se dispone a perseguir a Kirsty por la casa, reconociendo haber asesinado a su papá y robado su piel. En ese momento tan tenso, los cenobitas se manifiestan, revelando haber acompañado a Kirsty todo el tiempo desde el hospital y en forma invisible, esperando una prueba de que Frank estaba en este mundo. Acto seguido lo descuartiza nuevamente, pero lejos de dar por cumplida su parte del trato, desean asesinar a Kirsty también. La joven huye hasta encontrar la caja, mientras esquiva los ataques de los cenobitas y la casa se derrumba en 1000 pedazos. Finalmente desactiva uno a uno los niveles de la caja, enviando así a los cenobitas de vuelta a su realidad. Tras lograrlo, escapa de la casa junto a su novio, quien llega a salvarla a tiempo, evitando que muera aplastada por los escombros. Esa misma noche, ambos encienden una hoguera en un vertedero y arrojan la caja ahí en el fuego para destruirla, pero un vagabundo que solía acosar a Kirsty en su trabajo se presenta y lo rescata del fuego, revelando que en realidad no es un vago, es un demonio que protege la caja. El vago asume su verdadera forma y escapa volando.
Posteriormente, ya al final de Hellraiser 1 se ve cómo esta caja es una vez más ofrecida a un nuevo sujeto en Marruecos. Así termina la primera parte de Hellraiser. En Hellraiser 2, Kirsty Cotton ha sido enviada a un hospital psiquiátrico, no es para menos, tras la masacre causada por su madrastra Julia y su tío Frank, al provocar a estos cenobitas. En Hellraiser 2 aparece uno de los villanos más memorables de toda la saga. Este tipo es más maligno, más desagradable que el mismo Frank o que Pinhead. Nos referimos al Dr. Channard. El Dr. Channard es el director del psiquiátrico, es un psiquiatra, es un médico malvado que abusa de sus pacientes para resolver sus dudas relacionadas con la magia negra y el esoterismo. El Dr. Channard está profundamente obsesionado con el poder y con la sabiduría del oculto y ha estudiado a profundidad la caja de Leviatán. El doctor quiere saber si el infierno realmente existe. Es un personaje egocéntrico, malvado y sádico. El Doctor Muerte llega con su residente de psiquiatría Kyle a entrevistar a Kirsty y ella le cuenta todo lo que pasó con su familia y le suplica que destruyan el colchón ensangrentado donde murió su madrastra Julia, explicando que el lugar donde muere la víctima de los cenobitas es una puerta dimensional para que regrese. Así es, Julia puede regresar a través del colchón, así como lo hizo Frank con la sangre de Larry. Durante su estancia en el psiquiátrico, Kirsty tiene una visión de un hombre sin piel que está débil, que está ahí tumbado en el piso y que escribe con su propia sangre en la pared: "Estoy en el infierno, ayúdame". Y Kirsty asume que es su papá, pero realmente es su tío Frank quien la está engañando para que abra la caja de Leviatán y vaya al infierno para así poseerla eternamente. Por otro lado, el Doctor Muerte, después de escuchar la historia de Kirsty, le pide a la policía que lleven el colchón de Julia a su casa y ahí acuesta a uno de sus pacientes esquizofrénicos y le entrega una navaja con la que se corta a sí mismo el paciente múltiples veces. Se corta el cuerpo de una manera aterradora. El paciente cree que tiene gusanos en todo su cuerpo y que con la navaja pretende matarlos haciéndose múltiples cortes de varias profundidades. Esta escena del paciente psiquiátrico desangrándose en el colchón, a mi gusto, es la escena más fuerte de todas las películas de Hellraiser. Simplemente es aterradora y te hace sentir sucio el simple hecho de verla. La sangre del paciente esquizofrénico libera a Julia de la dimensión cenobita, obviamente sin piel, y el grotesco Dr. Channard cae seducido por Julia. Entonces el doctor lleva a un puñado de enfermos mentales para que Julia los mate y regrese a su forma humana original, así como Frank en la primera parte. El ayudante del Dr. Channard, Kyle, el residente de psiquiatría, se da cuenta de las aberraciones que está haciendo su maestro y decide sacar a Kirsty del hospital. Los dos deciden entrar a la casa del Doctor Muerte, ya que Kirsty quiere la caja para intentar ir al infierno y salvar a su papá. Pero una vez en la casa del Doctor Muerte se encuentran con Julia, quien seduce a Kyle y lo lleva al interior del sótano donde lo mata. Entonces el residente se convierte en otra víctima más de Julia, quien representa a Lilith, la esposa de Satán. En la oficina del Doctor Muerte, Kirsty encuentra una vieja foto de un oficial militar británico, la cual guarda el doctor, porque para esto Kirsty había soñado con este oficial británico, quien es nada más y nada menos que Elliot Spencer, ¿se acuerdan? Posteriormente llega Julia y deja inconsciente a Kirsty de un solo golpe, y ya en el hospital psiquiátrico está Tiffany, una joven paciente que no ha hablado por años y que demuestra una sorprendente aptitud para los rompecabezas. Tiffany ha sido elegida por el Doctor Muerte para abrir la caja. Usando a Tiffany, el Dr. Channard y Julia desbloquean el cubo y entran al mundo de Pinhead y de los cenobitas, el reino dominado por su vigilante Leviatán. De alguna manera, Kirsty sigue con vida y llega al hospital psiquiátrico, donde las puertas del infierno están abiertas, y entra junto con Tiffany y se topan con los cenobitas. Y es que los cenobitas la quieren volver uno de ellos, ya que sienten que Kirsty tiene una deuda con ellos por abrir anteriormente la caja en Hellraiser 1, ¿se acuerdan? Kirsty escapa milagrosamente de los cenobitas y recorre el laberinto de pasillos. Finalmente encuentra la casa de su familia y entra pensando que quizás verá a su padre. Julia traiciona al Doctor Muerte y lo entrega a Leviatán, quien lo convierte en cenobita. Por otro lado, Kirsty entra a la casa de sus papás, pero esta casa se convierte en el infierno personal de Frank. Kirsty se las arregla para escapar de Frank prendiéndole fuego y Julia aparece. Entonces Frank se pone caliente porque quiere tener sexo con Julia y le ordena que se una a él, pero Julia no olvida su traición y le arranca el corazón por la espalda. Kirsty y Tiffany aprovechan y escapan de esa horrible cámara.
En uno de los pasillos hay un vórtice que succiona todo lo que entra en su alcance y amenaza con absorber a las tres. Tiffany intenta salvar a Julia tomando su mano, pero su piel se desprende y es absorbida. Kirsty y Tiffany se vuelven a enfrentar a Pinhead y a sus secuaces, y es aquí cuando Kirsty salva a Pinhead al recordarle su pasado. Kirsty le recuerda a Pinhead que él no siempre fue un demonio y que alguna vez fue un humano, con sentimientos, al igual que todos los cenobitas. Pinhead dice que sí, que él recuerda cuando era humano y se pone melancólico. Lo mismo le pasa a los demás cenobitas, también recuerdan que alguna vez fueron humanos, pero en eso aparece el Doctor Muerte en su forma de cenobita. Pinhead y los otros lo atacan intentando proteger a las muchachas, pero el Doctor Muerte los destruye fácilmente ya que es más poderoso. Tras morir, uno a uno recuperan su forma humana totalmente. Finalmente, Pinhead es el único sobreviviente de los cenobitas y a pesar de que Leviatán le arrebata todos sus poderes, Pinhead enfrenta valientemente como humano al Doctor Muerte para darle ventaja en la huida a Kirsty antes de morir. Kirsty y Tiffany regresan a nuestro mundo, pero el Doctor Muerte también, y empieza a matar a todos los pacientes que se encuentran en el hospital psiquiátrico. Tiffany regresa al mundo de los cenobitas otra vez y recupera la caja y la manipula, tratando de cerrar la puerta principal. El Dr. Channard ataca nuevamente, pero se detiene cuando ve lo que él cree que es Julia, pero en realidad es Kirsty disfrazada, llevando la piel de la fallecida Julia. ¿Cómo lo hizo? Quién sabe, pero es cuento y todo se vale. Tiffany entonces manipula con éxito la caja y convierte a Leviatán en una caja, destruyendo así al Doctor Muerte y permitiendo a las chicas regresar a su hogar, justo cuando la puerta entre los dos mundos se cierra. La película finaliza con un cliffhanger con estos dos cargadores. Uno de estos cargadores es el mismo cargador de Hellraiser 1, el que le ayudó a Larry a subir el colchón, y se encuentran en la casa del Dr. Channard. Uno de los cargadores pasa sobre el colchón ensangrentado y hasta se ven ahí las cadenas de Pinhead que brotan desde el colchón, y cuando el otro cargador llega, encuentra que ha surgido un pilar del colchón donde se ven esculpidos con claridad los restos de Pinhead, los otros cenobitas y la cabeza de un hombre con barba, quien es el demonio disfrazado de vagabundo de Hellraiser 1 y quien exclama: ¿qué se le ofrece, señor? Y así termina Hellraiser 2, dándole entrada a Hellraiser 3 con este cliffhanger. En Hellraiser 3, en una oscura tienda de arte, un joven millonario llamado J.P. Monroe compra un tótem de piedra llena de figuras en relieve, entre las que están la cara de Pinhead. Tiempo después, Joy Summerskill, interpretada por Terry Farrell, una ambiciosa periodista de televisión, presencia en la guardia de un hospital la espantosa muerte de un joven cuya carne es desgarrada por unas siniestras cadenas hundidas en su cuerpo. Acompañando al joven se encontraba una muchacha bella llamada Terry, interpretada por Paula Marshall. Hablando con ella, Joy entiende que la causa de esta muerte ha sido una caja que la periodista encontró en el cuerpo del joven. Joy invita a Terry a vivir con ella y juntas empiezan a buscar el origen de la caja. Primero se dirigen a la tienda de arte, donde un hombre de la zona les dice que esa tienda lleva cerrada más de un mes. Fuerzan la puerta y averiguan que la caja ha llegado allí desde el hospital psiquiátrico Channard. Investigando, surge el nombre de Kirsty Cotton. Por otro lado, Monroe lleva una vida libertina en la que conquista mujeres en su club La Caldera y luego las despecha. Durante una discusión con su amante en turno, el tótem ataca a la muchacha, la absorbe y gracias a esto el rostro de Pinhead cobra vida y convence al joven de que debe de llevarle más víctimas. Tiempo después, Pinhead se libera del tótem y masacra a todos los que se encuentran en el club, convirtiendo a algunos de ellos en cenobitas. Mientras tanto, Joy ha establecido contacto con el alma de Elliot Spencer a través de los sueños. Elliot Spencer es la forma humana de Pinhead, ¿recuerdan? Este le explica que luego de morir peleando contra Leviatán en la 2, Pinhead se escondió en el tótem y ahora, estando fuera de su dimensión, sin haber sido invocado por la caja y carecer de su alma humana, no hay reglas que lo aten, cosa que está aprovechando para llevar el caos y el dolor a este mundo. Elliot le dice a Joy que para derrotar a Pinhead debe de encerrarlo nuevamente en la caja, y para ello le encarga que cree una situación en la que él pueda encararlo en el mundo de los sueños, donde tiene un poder equivalente al de Pinhead. Joy va a la caldera para investigar, pero encuentra el lugar convertido en una masacre y a sus amigos los encuentra transformados en cenobitas, entre ellos a Terry, el camarógrafo. Pinhead y sus nuevos cenobitas persiguen a Joy para quitarle la caja. Finalmente la acorralan en una construcción, pero ella logra
activar la caja capturándolo. Sin embargo, la caja ya no posee poder sobre Pinhead, por lo que no puede ser usado para exiliarlo, cosa que Joy comprende al intentar defenderse de él. Misteriosamente Joy aparece en un lugar con el que siempre sueña. Ahí su padre, quien murió en la guerra antes que ella naciera, aparece y le pide la caja, explicándole que a partir de ese momento él se encargará de ponerla a salvo. Ella se la entrega solamente para descubrir que era un maldito truco de Pinhead, quien ahora se dispone a torturarla. Elliot Spencer aparece súbitamente y combate contra Pinhead. Este intenta evitar el combate al notar que el contacto entre ambos los llevará a reunificarse, por lo que tienta a Elliot para que flagele a Joy y se deje seducir nuevamente por los vicios que buscaba en vida y como cenobita. Sin embargo, antes de sucumbir, se fusiona con Pinhead, y si bien esto lo subyuga nuevamente a las leyes de la caja no tienen efecto mientras esté en el plano de los sueños, pero Joy aprovecha el momento para activar la caja en configuración Leviatán, la cual abre la puerta al otro mundo, mandando al infierno a Pinhead. Joy, de vuelta en este mundo, toma la caja y la entierra en cemento fresco. Tiempo después, el edificio ha sido terminado y pueden verse en sus paredes imágenes iguales a los relieves presentes en las caras de la configuración del lamento, la caja de Leviatán. El mal nunca muere, querida audiencia, nunca muere. Y espero que les haya gustado este especial de Hellraiser, donde aclaramos todo acerca de los orígenes de Pinhead y repasamos las primeras 3 películas de Hellraiser. Cliff Barker dirigió solamente la primera, el resto las produjo y ayudó en el guión, pero la primera es 100% suya. Tony Randall dirigió Hellraiser 2 y Anthony Hitchcock dirigió la 3, pero todas fueron aprobadas por Cliff Barker, quien ayudó a hacerlas. Doug Bradley hace un excelente papel como Pinhead, un gran actor que estudió teatro desde niño. Las Survival Girls, las Final Girls, Ashley Lawrence como Christy, Imogen Burman como Tiffany y Terry Farrell como Joan Summerskill son no solamente bellas, sino talentosas, y uno empatiza con su desesperación y con su dolor. Muy buenas actrices. Y si quieren que haga otro especial de Hellraiser y que hable del resto de las películas de la franquicia que me faltaron, háganmelo saber con un comentario. Y si te gustó este video para fans hardcore de Hellraiser y del terror, suscríbete a Crypto TV y comparte este contenido con un amigo o amiga a quien también le gusta el terror. Y aquí en la pantalla final te dejo otro video buenísimo también para fans hardcore, donde analizamos La Masacre en Texas, una de mis películas de culto favoritas y la madre de los slashers. Dale click a este video que te aparece en pantalla y sigue disfrutando de Crypto TV, y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.